¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a ver lo que son los arreglos de los paneles en los sistemas fotovoltaicos. ¿Cómo es esto de los arreglos de los paneles? Los arreglos de los paneles quiere decir cómo se va a hacer la conexión de los paneles. En esencia hay dos tipos de conexiones de paneles que son en serie y en paralelo, que esto los vamos a explicar en este video. Incluso pues existen los arreglos de serie paralelo que son paneles conectados en serie y a su vez conectados al sistema en paralelo, ¿sí? Entonces vamos a suponer para esto vamos a suponer que vamos a manejar dos paneles, que uno es de 330 watts y uno de 610 para algunos ejemplos. Aquí es importante que al momento de nosotros seleccionar los paneles para nuestro sistema, descarguemos las fichas técnicas. Aquí por ejemplo tenemos para el de 330, tenemos esta ficha técnica del EPL 33024, que es un módulo marca EPCOM. Y aquí los parámetros más importantes a considerar son obviamente la potencia máxima del equipo, el voltaje a circuito abierto, la corriente en cortocircuito, el voltaje de máxima potencia, el voltaje que va a tener cuando esté operando su máxima potencia, que es menor siempre al voltaje a circuito abierto. El voltaje a circuito abierto es cuando no hay nada conectado y está recibiendo energía solar fotovoltaica. Y la corriente, la máxima corriente cuando está trabajando su máxima potencia, cuánto entrega. La corriente en cortocircuito es si nosotros el negativo y el positivo del panel los cortocircuiteamos y lo exponemos a la luz solar, va a generar esta corriente, que bueno, no es recomendable hacerlo, pero bueno, para fines de estudio, esta es la máxima potencia, digamos, que va a manejar, más máxima corriente, perdón, en un sistema, en un cortocircuito. Aquí también tenemos el otro panel, que también hay que considerarlo, que este es un panel de 610 watts, el que vamos a manejar en el ejemplo, que es 610, igual aquí viene su potencia, son 610, aquí está, voltaje circuito abierto, corriente en cortocircuito, voltaje en máxima potencia y la corriente en máxima potencia. Y bueno, aquí también vamos a ver también las dimensiones de cada uno. Esto es importante porque, bueno, al momento de nosotros de diseñar nuestro sistema va a haber lugares en los que no tengamos mucho espacio disponible. Y por ejemplo, si nosotros necesitamos un sistema de 5 kilowatts, 5000, por ejemplo, vamos a dividirlo entre 330. Aquí necesitaríamos 16 paneles aproximadamente en esta parte. Esos 16 paneles nos va a llevar, aquí vamos a ver de cuántos metros cuadrados son cada panel. Por ejemplo, ponemos 90, es punto 99 por 1.958 milímetros, que son, aquí nos da cuántos metros cuadrados son por 16 panel, nos da un total para 5 kilowatts, vamos a necesitar 31 metros cuadrados, mientras que con este panel vamos a ver primero los 5000 entre los 610, 8 paneles aproximadamente. Entonces esto por 1.134 por 2.382, ¿sí? Van a ser 22 metros cuadrados contra 31. Entonces aquí también es importante conocer cuántos paneles necesitamos en nuestro sistema, y para ver la superficie que vamos a requerir. Si contamos con muy poco espacio, es preferible montar paneles de más capacidad en menos espacio, ¿sí?
Bueno, entonces en esencia vamos a continuar. Se pueden conectar en paralelo o en serie, pero aquí hay un factor muy importante. En un sistema, la potencia es igual a la corriente por el voltaje, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el voltaje en máxima potencia, que es de 37.87 en este caso, por 9.18, ¿sí? Y nos da una potencia en teórica de 347, ¿sí? Entonces, aproximadamente pues son los 330, que es lo que considera nominal, con la pérdida que tiene. Igual acá vamos a ver, voltaje en máxima potencia es 40.8 por, 40.8 por 15.86. Nos va a dar algo similar a los 647. Sí, medio la pérdida. Entonces nos están considerando que van a producir nominalmente 610 y 330. Ok. La potencia en un sistema generado menos la carga, es decir, lo de nuestros paneles menos lo que tenemos en la casa, debe ser igual a 0 watts. La potencia generada debe ser igual a la potencia de la carga. ¿Para qué? Para que dé 0. La potencia de la fuente o la carga, la fuente viene siendo los paneles, la carga viene siendo, pues ahora sí que nuestra casa, donde tenemos conectado todo y la que va a consumir, es igual a la suma de potencias de cada elemento. Vamos a suponer, cuando tenemos si ponemos en un sistema dos paneles, ¿sí?, conectados a nuestro sistema de generación, la potencia va a ser la suma de los elementos, ¿sí? Es decir, 610 más 610 va a ser un sistema de 1220, ¿sí? Si fueran dos paneles de 330 sería un sistema de 330 más 330, 660 watts. Si tuviéramos un sistemita con un panel de 330 o un sistema de paneles con dos paneles de 610, sería 1220, y aparte conectado otro sistema con dos paneles sería 1880. Entonces se suman las potencias, siempre y cuando, ahorita vamos a ver los casos en los que hay pérdida de potencia de los paneles, estén conectados de manera correcta y los sistemas estén bien diseñados. En un sistema ideal no hay pérdidas, pero en términos reales existen pérdidas de potencia en algunos elementos, como la disipación de calor o fugas de corriente, etcétera, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos que entender que cada panel tiene sus características, y vamos a ver idealmente el diseño de nuestro sistema de fotovoltaico. Cuando están conectados a un inversor cada uno, lo ideal es conectar el mismo tipo de panel, igual, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Eso es lo ideal. A veces, por ejemplo, pasa que un panel se nos daña, se nos rompe o algo, y lo tenemos que reemplazar, y a la hora de reemplazarlo ya no encontramos paneles que tengan esa potencia. Y ahorita vamos a ver cómo la manera ideal de hacer el reemplazo. Entonces, aquí lo ideal es que sea una potencia igual o similar, sobre todo por estos parámetros que son los voltajes con los que vamos a trabajar. Bien, entonces, existen dos tipos de conexiones de paneles, que es la conexión en paralelo, ¿sí? En paralelo, ¿qué quiere decir? Que nuestros paneles van a estar conectados, perdón, este es en serie, perdón, le puse aquí en paralelo, pero vamos a corregirle, perdón, vamos a poner la letra. Vamos a cambiar el color de la fuente. Conexión en serie. La conexión en serie
consiste en que el polo positivo de un panel se conecta al negativo del siguiente panel, y así sucesivamente. En ese mismo se conecta al negativo del siguiente, y así sucesivamente. Pueden ser 2, 3, hasta que nos permita el sistema, y esto nos va a generar un voltaje aquí al final, que va a ser igual a la suma de los voltajes de cada panel que esté conectado, ¿sí? Aquí los paneles iguales, las potencias se suman. Por ejemplo, si este 330, vamos a tener 330, 660, 990 en este caso. Si tenemos de 610, serían 610, 1220, y acá serían 1830 en caso de ser 3. Ahora, cuando los paneles son distintos, las potencias no se suman. Ahorita vamos a ver por qué. El panel con menor corriente determina la corriente del sistema. Los voltajes se suman, ¿sí? Aquí se suman igual los voltajes. La potencia del panel de mayor corriente disminuye. Ahorita vamos a ver por qué. La corriente se determina por el panel de menor corriente. Aquí la corriente, lo que está ocurriendo cuando nosotros hacemos o los conectamos en serie, los voltajes se van a sumar de cada panel. Por ejemplo, vamos a quitar esta imagen. Vamos a trabajar. Por aquí estaba, aquí está. Por ejemplo, aquí en el caso de un sistema con un panel de 330, los voltajes se van a sumar, ¿sí? Aquí el voltaje que nos va a dar en circuito abierto va a ser de 46.79 por 3. Serían 140.37 lo que nos dé de voltaje. Vamos a cerrar esta pantallita que nos está estorbando. Sí, aquí, en este caso, nos daría este voltaje si fuera en el caso de este sistema. Si fueran paneles de este tipo, igual aquí sería 47.9. 47.9 por 3. 143.7 en caso de que sean 3 paneles. Ya cuando esté trabajando su máxima potencia nos va a disipar este voltaje. Nos va a entregar 40.8 por 3. 122.44. ¿Sí? Entonces aquí el voltaje ya conectado y trabajando nos va a entregar este voltaje. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos aquí los paneles de distintos, dice, las potencias no se suman. ¿Qué pasaría si pasa esto? Es así, vamos a suponer que el voltaje es la presión, que si fuéramos un recipiente lleno de agua, ¿sí? Y aquí tenemos una tubería, va a tener un chorro, dependiendo del diámetro de la tubería, que va a estar determinado por la presión y el diámetro del tubo, ¿sí? Aquí como todos son iguales, la corriente es igual y el chorro es parejo. ¿Qué pasa si uno de nuestros paneles es de menor corriente? La corriente es el flujo de electrones que pasa por los paneles, ¿sí? Si un panel es de menor capacidad de corriente que el resto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la potencia de nuestro sistema. Por ejemplo, si aquí tenemos dos paneles de 610, pero por alguna razón que se nos quemó o se nos dañó uno, y lo reemplazamos con un panel de 330, ya la corriente máxima va a estar determinada en máxima potencia por estos 8.71.
no por estos 14.96. ¿Por qué? Porque el panel no permite que pase el flujo que puede generar o puede fluir por estos dos paneles, y va a generar un cuello de botella y va a pasar. ¿Qué va a pasar? Tenemos el mismo voltaje, tenemos en nuestro primer elemento si puede soportar la corriente, pero a partir de donde está el panel de menor potencia o de menor corriente, va a disminuir el flujo, y esto va a pasar, va a salir, digamos, la mitad del chorro. ¿Qué va a pasar con si tenemos un panel de 332 de 610? Los paneles de 610 van a ser el voltaje NMP 40.8 por 8.71, que es esta corriente. Me van a trabajar a 355 watts. Vamos a poner 350 para no. Entonces este sistema, a pesar de tener dos paneles 610 más 330, dice que son 1550, pero en realidad serían dos de 350 más 330. Si tenemos nuestros paneles no están inaprovechados. Aquí lo ideal, si necesitáramos sustituir, sería poner un panel de un poquito mayor capacidad para poder aprovechar la potencia de los demás. Obviamente que el panel que va a quedar con mayor potencia va a disminuir, ¿sí? Porque si por ejemplo nosotros al contrario tenemos dos paneles de 330, 990, se nos daña uno, menos 300, y le sumamos los 350 de un panel que agregamos de 610 que nos puede disipar con este arreglo, vamos a obtener esta potencia en realidad, o muy cercana, o los 990 que íbamos a tener. Así es como funciona un arreglo en paralelo, ¿sí? Si necesitamos reemplazar un panel en una cadena que está en serie, en una cadena que está en serie, lo ideal es reemplazarlo con un panel que tenga una corriente igual o mayor a los otros paneles que están en la cadena, ¿sí? Entonces, aquí si tenemos una cadena de 3 paneles de 610, entonces tendríamos que poner de preferencia uno de 640, 650 para que nuestro sistema se mantenga estable, o que no disminuya la capacidad de nuestros paneles, de producción de nuestros paneles, vaya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver el otro arreglo, que son en paralelo. Ahora sí está en paralelo. ¿Qué pasa? Los paneles iguales, las potencias se suman, ¿sí? 330, 660 y 990 en caso de que sean paneles de 330. Las corrientes se suman y los voltajes es el mismo que del panel, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? El voltaje de salida de nuestro sistema va a ser ya trabajando en la máxima potencia, 37.87. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿sí? Pero la corriente, se va a agregar la corriente de cada uno de los paneles. En el caso del de 330 sería 918, 9.18 amperes por 3. Tenemos una corriente de salida de 27.54, ¿sí? Ahora, en paneles distintos, las potencias se suman y las corrientes se suman. El voltaje es determinado por el más bajo, ¿sí? El panel de mayor voltaje pierde eficiencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a comparar, igual el mismo caso. Y en paralelo son dos recipientes que, por ejemplo, que si estuvieran, aquí está un poquito disparado, pero supone que están iguales, son del mismo tamaño y tienen, vamos a ponerle su salida, aquí ambos casos, porque tienen una tubería.
aquí y acá. Sí, entonces aquí vamos a tener este sistema que es como están interconectados ambos tanques con el mismo voltaje, la presión va a ser la misma, ¿sí? Sí, aunque pongamos uno o pongamos dos, la presión, que es el voltaje, va a ser la misma, pero el flujo sí es el que va a variar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el tener dos nos puede entregar más agua, ¿sí? Entonces, si son del mismo voltaje, los dos, al momento en que estén llenos, no va a haber pérdidas. Si al contrario, si son de diferente voltaje, ¿qué va a pasar si yo tengo esto? Va a querer llenar y va a haber salida o se va a derramar agua por aquí, aparte de estar entregando. Entonces esto es pérdida de eficiencia. ¿Y qué va a pasar? Nuestros paneles van a tener, por ejemplo, si aquí son todos iguales, no va a haber ningún problema, van a entregar su corriente y su voltaje perfectamente. Si uno de estos es disparejo, el voltaje va a estar determinado por el más bajo, es decir, que si tenemos dos paneles de 330 y un panel en paralelo de 610, el voltaje del sistema va a estar determinado por el VMP, voltaje de máxima potencia, del más bajo, que es 37.87. Son 2 volts, casi 2 voltios de diferencia. Esos 2 voltios, ¿qué va a pasar? Va a empezar a circular corriente si este fuera el más alto, de aquí a estos dos. Les va a estar queriendo llenar, como quien dice, y aquí va a haber pérdida, aparte de que nuestro equipo poco a poco va a disminuir su tiempo de vida útil, porque va a estar generando corrientes parásitos o corrientes de más que se van a estar perdiendo en disipación de calor y en pérdida a tierra de corriente. Entonces todo esto lo extra que está generando de voltaje se va a perder. Entonces aquí, como son poquita la diferencia, digamos que en lugar de tener 610 watts, va a perder aproximadamente un 10% por 0.9. Vamos a tener un panel de 549, más o menos 550, por decir así. Entonces aquí nuestro sistema sería 330, perdón, 660, y en lugar de sumarle 610 vamos a sumar 550, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros procuremos que al poner un paralelo sean lo más cercanos posibles en sus características, sobre todo en el voltaje de máxima potencia y en el voltaje de circuito abierto, ¿sí? Aquí hay muy poquita diferencia, pero en el de operación ya son casi 2 voltios, alrededor del 5% de diferencia. Entonces ese 5% es lo que, a ver que le he dicho, 5% es lo que se va a perder, ¿sí? De aquí de la eficiencia del panel, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se conectan los paneles a los sistemas. Aquí tenemos unos arreglos de ejemplo. Sí, aquí es una conexión en paralelo. Normalmente nuestros inversores tienen unas características que son el voltaje de operación, ¿sí? Con el que empiezan a trabajar, y la corriente de cada circuito que recibe los paneles, ¿sí? Entonces va a haber inversores sobre todo microinversores, que su conexión es en paralelo, ¿sí? Que nomás admiten, por ejemplo, de 20 o de 30 voltios, de 30
perdón, de 30 a 60 voltios, entonces no le puedes conectar, digamos, dos paneles en serie porque el sistema detecta sobrevoltaje y se apaga, ¿sí? Entonces los tienes que conectar en paralelo. Y esto más que nada, estos casos son en microinversores. Ya en inversores hablando de 2 kilowatts, 3 kilowatts, ya vas a hacer una conexión en serie, ¿sí? Le vas a conectar el número de paneles para lo que esté diseñado el sistema. Aquí, por ejemplo, puedes tener una cadena 3, 4, 5, 8, 16, dependiendo de lo que soporte los parámetros que soporte nuestro inversor. Que diga, mi voltaje de operación es de tanto a tanto y recibo una corriente de tantos amperes. Entonces, esto hay que saber la ficha técnica de los paneles, sumamos los voltajes y vemos si está dentro del rango de operación de nuestro inversor. Ahora, existen ya para inversores ya muy grandes las conexiones de cadenas y a su vez están en paralelo, ¿sí? Tenemos las cadenas aquí, dos cadenas independientes, pero a su vez internamente están conectadas en paralelo. Entonces tenemos aquí lo que sería sumar los voltajes de todos estos de los paneles y al final la corriente de cada uno se va a sumar, ¿sí? Entonces aquí cuando tenemos conexión interna en paralelo es importante que sea el mismo tipo de panel y el mismo número de paneles, porque si quitamos uno, por ejemplo aquí si 2, vamos a generar una fuga de corriente y un corte y vamos a estresar el material de los paneles que tienen más voltaje y el tiempo de vida útil se va a ver afectado, incluso se pueden dañar. Entonces siempre es importante que cuando tengamos cadenas en paralelo en los inversores, utilizar el mismo tipo de panel y utilizar utilizar el mismo número de paneles, ¿sí? Entonces, si es necesario reemplazar por algún motivo o que por ejemplo no encontramos paneles, por ejemplo necesitamos aquí, no sé, 8 paneles, por decir así, 6 paneles, perdón, y nada más había 5 y el otro pues, lo tuvimos que conseguir o no había, hay que procurar que sea de un valor muy muy similar a sobre todo en el voltaje. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Y que la corriente sea mayor a la de ¿para qué? Para que no nos merme la potencia de los paneles. Preferible que de uno se pierda potencia a que se pierda potencia de 2. Entonces, así es como se hacen los arreglos de los paneles a grandes rasgos para hacer las conexiones a los inversores. Tenemos arreglo en paralelo, que es, vamos a repetir, que es todos los negativos de los paneles se juntan y se conecta ese negativo al inversor y todos los positivos se juntan y se conecta al inversor. Aquí los voltajes va a estar determinado por el voltaje del panel con el voltaje más bajo. Obviamente hay que poner su protección de corriente. Cuando son en paralelo, y las corrientes de cada panel se van a sumar y al final se entrega la potencia, la corriente de cada uno de los paneles que se generó se entrega aquí. Y en serie se conecta el lado negativo al negativo del que está al lado más negativo, positivo pasa al negativo se conecta al negativo del siguiente y así sucesivamente hasta que nos sale el voltaje del sistema, que va a ser el voltaje que se entrega aquí, es la suma de cada uno de los voltajes y la corriente va a estar determinada por la corriente máxima que pueda soportar el panel con la corriente más pequeña. Y en este caso, el tercer caso, tenemos dos cadenas, ¿sí? De 3, pueden ser 3, 5, 6, 8, dependiendo del sistema. Tenemos 3 cadenas que
está conectada en serie cada cadena, pero a su vez al final aquí en el inversor hay una conexión en paralelo, ¿sí? Aquí hay un concepto que se llama el MPPT, que los inversores de más de, creo que a partir de 5, 6, no, de 6 kilowatts creo, ya cuentan con 2 MPPT. Es Maximum Power Point Tracked, que significa que cada MPPT es como que si fuera un inversor integrado dentro de cada inversor grande, vaya la redundancia, son inversores dentro de inversores. Y trabajan independientemente. Por ejemplo, si en un sistema que tiene 2 MPPT y tiene 2 cadenas, cada cadena va a trabajar de manera independiente. Y aquí en este caso, si es así, si puedes tener una cadena con 3 y otra cadena con 2, siempre y cuando sean MPPTs independientes, o sea que sean 2. Y que ahora hay unos inversores que tienen, por ejemplo, 3 MPPT, y cada MPPT le puedes conectar 3 cadenas en paralelo, por decir así. Entonces las que estén en paralelo, todas las que internamente estén conectadas en paralelo, tienen que ser del mismo número de paneles, y las que estén independientes ya puede variar el número de paneles. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otro video, de ya cómo conectar según el parámetro de cada inversor. Y bueno, esto sería todo en nuestro video de cómo hacer las conexiones de los paneles y cómo determinar las potencias, cómo afecta también los que sean diferentes los paneles. Y nos vemos en el siguiente video en el ABC de la tecnología. Hasta la próxima.